Usted, muchas gracias por su asistencia a la clase del día de hoy. Vamos a continuar con nuestra fase de ejecución y vamos a continuar con las evidencias de nuestra actividad del proyecto 5 relacionadas con nuestra fase de ejecución. Entonces acá ya les estoy proyectando pantalla. Estamos acá en la guía de aprendizaje número 5, que es esta guía que tenemos acá. Voy a hacer un repaso muy breve sobre las evidencias que hemos visto hasta el momento en nuestra actividad de proyecto número 5, para que las tengan presentes y puedan irlas realizando. ¿Listo? Entonces, el primer tema que vimos estaba relacionado con un material de formación que se llama Programación de la Operación, en donde tratamos temas más específicos y puntuales de la operación de distribución física, de todo lo que tiene que ver con diferentes tipos de distribución que existen, todo lo que es alistamiento de pedidos o picking, y diferentes, digamos que, actividades referentes a la distribución física de los productos, digamos que en diferentes territorios nacionales o internacionales. Acá es importante identificar cómo pueden existir diferentes modelos de distribución de acuerdo a los requerimientos de las empresas, de acuerdo a los requerimientos también que se tenga como clientes, y de esta manera poder generar la mejor oferta de valor de distribución digamos que para cada tipo de producto y de empresa. Acá en esta primera evidencia ustedes tenían que realizar, digamos que dos evidencias o dos infografías. Entonces había una infografía y un póster, que en ambos casos puede ser, digamos que, una infografía. En esta primera lo que hablábamos era que se pudiera detallar específicamente a la infografía lo que es el concepto de picking, la diferencia, por ejemplo, con packing, y cómo funciona cada uno de estos conceptos para todo el tema de distribución física. Entonces acá con esto hacíamos una infografía donde se pudiera hacer un poco el resumen de los numerales 6, 7 y 8 de programación de la operación, que es el material de formación de esta guía, y en donde pudiéramos poner puntualmente el resumen de qué es picking y qué es packing y su diferencia y su importancia para todo lo que es alistamiento de pedidos. ¿Listo? Ese sería el primer punto acá a revisar. Posterior a esto teníamos un diseño de caso. Este diseño de caso lo voy a quitar de la guía porque comentamos que no lo íbamos a realizar. Y en el póster informativo, la idea es que ustedes hagan un resumen de lo que se ve en el material de formación de programación de la operación en el numeral número 4, y puedan hacer, digamos que, un breve resumen sobre la importancia de la selección de rutas de transporte, qué métodos existen para poder seleccionar la mejor ruta de transporte. En el material de formación nos hablan del ejemplo del agente viajero, donde se hacen diferentes, digamos que, ejercicios estadísticos también para poder seleccionar la mejor ruta que conviene de acuerdo a los puntos de origen y destino, de acuerdo a las distancias, de acuerdo a los puntos que se deben recorrer. Entonces es importante dentro de la programación de la operación reconocer cuál es la ruta que más se acople y que es más eficiente para la empresa y para la operatividad y para la operación. Entonces este póster o esta infografía, la segunda infografía, tiene que ir mucho más enfocada a reconocer los conceptos, las estadísticas, los métodos relacionados con la selección de rutas de transporte, porque es importante seleccionar una buena ruta de transporte. ¿Qué beneficios me va a traer seleccionar una buena ruta de transporte? Esta es la segunda evidencia que se debe entregar. Luego, en una tercera evidencia, lo que pedimos era que ustedes en un informe explicaran al menos 5 de estos conceptos que vemos acá. Hay un boletín de logística que está anexo en el material de formación y anexo en la evidencia como material, digamos que, de apoyo, y se llama boletín de logística. Es un boletín que se realiza, digamos que todos los años, se coloca diferente información relacionada con la industria logística, datos reales, digamos que, de la industria en el país, cómo se ha movido, cuáles son los diferentes flujos y demás, y datos que se pueden llegar a tener del sector logístico. Entonces acá lo que les pedimos es que al menos seleccionen 5 conceptos, 5
puntos de los que están acá listados para desarrollar en dicho informe, basado en la información de boletín de logística o basado en sus investigaciones que realicen en otros medios. Esa es la tercera evidencia que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Y para la siguiente evidencia, las siguientes dos evidencias, les dije, hagamos una sola presentación que me suban en ambos espacios. Y es una presentación donde básicamente van a hacer el resumen del capítulo que estamos viendo de programación de la operación. Entonces, acá nos están pidiendo que hagamos el resumen del capítulo 3 de redes logísticas y el capítulo 4 de selección de rutas, y que hagamos una presentación también de un resumen del capítulo 1 y 2. Entonces, básicamente va a ser una única presentación, porque arriba hicimos una infografía, es mucho más breve, mucho más puntual. Acá quiero una presentación que sea más robusta, que tenga más información, donde podamos, no es copiar y pegar lo que está en la presentación, no es copiar y pegar lo que está en el material de formación, no es hacer screenshot y ponerlo en una presentación. Es que ustedes lean, sinteticen la información y hagan un resumen de lo que leyeron del capítulo 1, 2, 3 y 4 en esa presentación. Y en esa presentación me la van a subir en ambos campos, tanto en el de conceptualización como en el de presentación. Y con esa presentación ya cerraríamos las evidencias que hemos visto hasta el momento. Con esas dos evidencias ya podemos calificar y evaluar el resultado de aprendizaje y la competencia relacionada. Por ende, el mapa conceptual, digamos que es un poco la repetición de lo que ya vimos arriba, no lo vamos a realizar. Las evidencias que vamos a ver hoy tienen que ver con gráfica línea del tiempo e informe escrito. ¿Listo? Entonces vamos a revisar estas dos evidencias de qué tratan y vamos a ver el material de formación. Entonces, esas son las evidencias que hemos visto hasta el momento para que lo tengan presente, lo puedan revisar y de acuerdo a esto, pues podamos como avanzar. La evidencia que vamos a ver hoy, vamos a empezar viendo gráfica línea del tiempo, ciclo de pedido. Una línea del tiempo es una forma gráfica de demostrar una lista de eventos en orden cronológico. Algunas líneas del tiempo funcionan en una escala, mientras que otras simplemente muestran sucesos en secuencia. La función principal de una línea del tiempo es comunicar información relacionada con el tiempo, ya sea para el análisis o para presentar visualmente una historia o una vista de la historia. Si está basada en una escala, una línea del tiempo permite ver cuándo ocurren o van a ocurrir los eventos, permitiendo al espectador evaluar los intervalos de tiempo entre eventos. Esto facilita al espectador los patrones que aparecen en cualquier periodo de tiempo seleccionado o cómo se distribuyen los eventos en ese periodo de tiempo. Para esta actividad, el aprendiz, luego de analizar y comprender el ciclo del pedido, que encontrará en el componente formativo los numerales 5 y 5.1, elaborará una línea del tiempo del ciclo del pedido en donde muestre el orden cronológico de las actividades que se involucran desde el momento en que se recibe un pedido hasta que se entrega. Entonces, básicamente ustedes van a colocar o van a diagramar o a plantear una línea del tiempo donde vamos a ver en orden cronológico cómo deben surtirse cada una de las actividades para poder alistar y cumplir el ciclo completo de un pedido desde que se recibe. ¿Listo? Acá que queremos que ustedes entiendan cuáles son los diferentes procesos que se deben hacer, cuál es el orden de los mismos y cuál es la relevancia e importancia de cada proceso. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer en esta evidencia. Ya vamos a ir a ver el material. Listo, y la segunda evidencia se llama informe escrito. Para el desarrollo de la actividad, el aprendiz deberá estudiar el numeral 6, entrega y recibo de mercancías del componente formativo. Y con base en este tema debe definir las ideas principales que serán utilizadas en la estructuración del informe argumentativo. Básicamente lo que van a hacer es un resumen del capítulo 6 del material de formación. Entonces vamos a entrar nuevamente a nuestro material de formación, que lo vamos a encontrar en Sayuna. Entonces ya lo voy a abrir.
Entonces, el primer punto que van a tener que estudiar es este capítulo, es 5.1, que nos dice ciclo del pedido. El ciclo del pedido es la suma de todos los tiempos que se requieren para cada una de las actividades que involucran desde el momento en que se recibe el pedido de un cliente hasta que se entrega el producto en las condiciones acordadas previamente. Hay diferentes pasos que completan este ciclo. En algunos casos, el orden puede cambiar, pero en general el ciclo se comprende por los siguientes momentos. Lo primero es que se recibe el pedido, ¿cierto? Se recibe la información acerca del producto que se necesita. En la misma se encuentra la cantidad y tiempo de aplicación. Lo segundo que se debe hacer es comprobar el pedido. Se verifica toda la información entre el cliente y el productor, incluyendo la forma de pago. Luego de que llega el pedido, ¿qué se debe hacer? Comprobar las existencias. Se revisa el inventario para asegurarse si se puede responder con el pedido. Luego, ¿qué se hace? Priorizar pedidos. Consiste en las tácticas que se realicen con relación al servicio y fidelización de clientes. Luego, ¿qué pasa? Preparación del pedido. Aclara las características de transporte y se organiza el pedido según lo solicitado. La mercancía, luego envío y entrega. La mercancía es despachada y entregada al comprador bajo condiciones pautadas. Luego de que yo ya entrego, debo hacer una facturación. Se hace entrega de toda la documentación que soporta el precio, declaraciones y cláusulas. Puede ser virtual o física. Y luego se hace el cobro, se recibe la cantidad de dinero acordado por el pago del producto. Según el caso, este paso también puede ocurrir al inicio. El pago no siempre es al final, puede ocurrir al inicio y posterior de que se recibe el pago, se envía el producto. ¿Listo? O puede ocurrir al final, que no sé, pago contra la entrega. El cobro se hace al final, una vez ya el producto lo tiene el cliente. Lo más común es que se haga al principio. ¿Listo? Entonces acá hay diferentes pasos. Ustedes deben volver a recrear esta línea del tiempo, pero la van a hacer más completa. Entonces cuando hablamos de recepción del pedido, se recibe la información acerca de un producto que se necesita. En la misma se encuentra cantidad, tiempo y aplicación. Ustedes van a investigar cómo recepcionan los pedidos o cuáles aplicativos existen o cómo normalmente una empresa, no sé, grande, recibe los pedidos a través de órdenes de compra, a través de algún aplicativo, a través de qué, hagan, investiguen y complementen, no me van a copiar y pegar esto mismo que dice acá. Recepción de pedido, cómo se hace, qué software utilizan, cómo se recepcionan los pedidos en alguna empresa, buscar algún ejemplo. En internet debe aparecer mucha información. Y aparte de esto, deben colocar una breve argumentación de por qué es importante este paso dentro del ciclo del pedido. Y esto mismo lo van a hacer con cada uno de los pasos. ¿Listo? Entonces, comprobación del pedido. ¿Esto lo hace una persona o lo hace un robot? ¿O quién puede llegar a hacer esa comprobación? Comprobación de existencias, esto lo hace una persona o lo hace algo sistematizado, algún programa, algo que me dice que tengo o que no tengo, que tengo o que no tengo existencias. Lo mismo con priorización de pedidos y con cada una de las fases del ciclo del pedido. ¿Listo? Entonces, de esta manera ustedes deben volver a replicar y recrear este ciclo de pedido y van a complementarlo con argumentar por qué es importante, con argumentar también qué diferentes herramientas existen para poder optimizar y mejorar ese ciclo del pedido. ¿Listo? Esto es lo que vamos a ver en el ciclo del pedido. ¿Listo? Por ejemplo, acá hay nos hablan de un tipo de programa, por ejemplo, que existe, que se llama el Supply Chain Management, y sirve para hacer el seguimiento del proceso completo de producción integrado y coordinando las maneras en que la organización descubre las materias primas y los elementos necesarios para llevar a cabo un producto y después lo entrega a sus consumidores. Entonces acá hay, por ejemplo, ustedes pueden investigar algunos, digamos que herramientas o software que se encarguen de hacer un chain management de la cadena de suministro y qué procesos se pueden, digamos que, llevar allí y cuáles son esas, digamos que, beneficios y características que se pueden llevar. Entonces, por ejemplo, dentro de este tipo de programas tan integrales se pueden abarcar procesos como
compras, producción, contratación, inventario, distribución, desde un mismo sistema. ¿Listo? De esta manera, entonces, esta es la primera evidencia. Entonces, nuevamente, tienen que replicar este ciclo de pedido, deben complementarlo mucho mejor, deben colocar herramientas, ejemplos reales de empresas de cómo realizan cada una de esta parte del ciclo y cuál es el beneficio o cuál es la importancia y relevancia de esta parte del ciclo. ¿Listo? Eso lo van a hacer puede ser en un documento en PowerPoint, puede ser en Canva, o sea, lo dejo para que ustedes lo realicen, pero se debe ver visualmente la línea del tiempo como lo vemos acá. Que sea un orden cronológico del 1, 2, 3, 4, 5. No es un documento en Word donde tengo desordenados los pasos y no sé cuál va primero y cuál va después. Debe verse claramente una secuencia lógica de cada uno de los pasos. Esa sería nuestra primera evidencia, que habla de la parte del ciclo de pedido y de comprender la importancia del mismo. Luego tenemos el informe escrito. Entonces, en el informe escrito nos habla de que revisemos nuestro capítulo número 6, entrega y recibo de mercancías. Los almacenes. Entonces, acá lo que queremos es que ustedes revisen, lean, interioricen este capítulo. ¿Listo? Y con este capítulo vamos a hacer un resumen del mismo, ¿vale? De sacar lo más importante, identificar lo más importante, los puntos más relevantes, y con esto pues que ustedes puedan ir interiorizando mucho mejor este capítulo. Lo mismo, no me sirve que me hagan pantallazos de esto, que me envíen un screenshot de esto, porque esto a mí no me está diciendo que ustedes están leyendo y que están, digamos que, comprendiendo el material de formación. Una de las maneras de aprender es leer y volver a transcribir con sus palabras, por ejemplo, lo que ustedes están leyendo en el capítulo, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata el capítulo? Entrega y recibo de mercancías. Los almacenes requieren de una coordinación de actividades entre proveedores y clientes, manteniendo constantemente un flujo de información. Estas actividades se dan para garantizar el recibo o entrega de mercancías, siendo las siguientes las más comunes. Entonces, una de las actividades que se realizan más comúnmente en lo que tiene que ver con entrega y recibo de mercancías, pues evidentemente es la manipulación de carga. A pesar de los avances tecnológicos, aún se requiere en algunos procesos de la manipulación manual de algunos objetos y productos. Por otro lado, la mecanización y automatización en los procesos de construcción reducen los tiempos de los ciclos, incrementando la frecuencia de las operaciones manuales de carga y evacuación. La manipulación manual comporta peligros de diversa naturaleza, según la medida, forma y peso, peligros que tienen la posibilidad de traducirse en cortes, golpes, atrapamientos o caídas de objetos. El esfuerzo muscular causa un crecimiento del ritmo cardíaco y del ritmo respiratorio. Generalmente estos factores aparecen cuando los objetos son de difícil agarre, las cargas son muy pesadas, las diferencias entre altura y agarre y de colocación de la carga son grandes, el transporte manual se hace a distancias largas, se realizan movimientos y posturas inadecuadas. Acá, ¿qué es importante? Tener en cuenta que la manipulación de cargas aún existe, aún va a existir, puede que hayan todavía muchos procesos que se van automatizando, que se van reduciendo, que se van utilizando herramientas para poder generar una manipulación de cargas que no genere un impacto en las personas y en los trabajadores, con herramientas como montacargas, como diferentes robots o bots que se encargan de bajar y de, digamos que, de hacer el trabajo de manipular la carga en vez de que lo haga una persona. Sin embargo, normalmente o en muchas industrias y en muchos países, en muchos lugares, todavía está, digamos que, muy manual. Y acá es importante por eso toda el área también de salud y seguridad en el trabajo, de tener buenos bases y buenos conocimientos y poder tener una educación de salud y seguridad en el trabajo con los trabajadores de logística que se encargan de manipular la carga, porque están muy expuestos a poder generar algún accidente o enfermedad de trabajo por mala manipulación de cargas, por no utilizar los elementos de protección, por no conocer cómo manipular una carga, por no conocer cómo manipular, no sé, una herramienta mecánica, y de esta manera poder generar, digamos que, estos factores de riesgo. Entonces, acá es importante comprender que dentro de la entrega y recibo de mercancías es importante tener un muy buen proceso de capacitación con nuestro personal,
capacitación en herramientas mecánicas, en cómo poderse ayudar y cómo poderse apoyar en las diferentes herramientas que existen y poder hacer las cosas que son manuales de la mejor manera, utilizando, digamos, que los conocimientos de cómo se debe realizar las posturas, las cargas, y con ello, digamos, que reducir el riesgo de accidentes. Pero la manipulación de cargas, digamos que es algo que va a existir y continúa existiendo dentro de la recepción y envío de mercancías. Luego tenemos otro proceso que es la entrega de mercancías. Es el proceso por el cual el operador de transporte pone las mercancías a disposición efectiva y material del consignatario, de conformidad con el contrato de transporte, las leyes, los usos y costumbres imperantes en el lugar de entrega. Aquí se involucran las operaciones logísticas, de despacho de mercancías, transporte de mercancías, planificación de rutas y otras necesarias para garantizar que el producto llegue a su destino final, cumpliendo así con una entrega a tiempo y en las condiciones prometidas del cliente. ¿Qué procedimientos existen para la entrega de mercancías? Primero, una verificación de un documento, un soporte del pedido con la mercancía. Debe haber una revisión visual y tangible. Revisión del pedido en la zona de entrega. Allí se confirma si son los artículos solicitados. Se verifica el número y orden de artículos en el documento. Si no se encuentran todos o alguno no está en las condiciones, se devuelve el producto y se realiza un acta. Controlar las mercancías que se reciben por proveedor. Al final del recibo, solicitar firma a la persona, al representante del proveedor o del mismo en dado caso que sea que se surta el producto. Toda la mercancía debe ser colocada en su lugar correcto en el almacén y ser capturada en el sistema. Entonces, cuando tenemos una entrega de mercancías, ahí hay muchos puntos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, si entonces vemos que, por ejemplo, se utilizan empresas de transporte tercerizadas, tales como un Servientrega, Deprisa, TCC, Envía, es muy importante, digamos, como cliente, por ejemplo, o como empresa, poder hacer, digamos, que todo el tema documental, el tema de verificación de mercancías a la hora de recibo, para poder, digamos, que evitar este tipo de inconvenientes. Les voy a contar, digamos, casos de la vida real. En la empresa de comercio electrónico que yo trabajo, también, digamos que tengo este contacto acá y les puedo contar de experiencia propia las cosas que suceden allí. Es, por ejemplo, un vendedor que vendió un computador, lo envió al cliente, el cliente no lo pudo recibir porque no estaba en su casa, listo. Servientrega lo va a devolver al proveedor nuevamente el computador y resulta que, como hablamos ahorita en otras clases, todo el sistema de distribución pues tiene unos ruteos, tiene unos almacenes satélites, ¿cierto? Unos cross-docking que hacen que el pedido, digamos que tú lo recoges hoy donde el proveedor no se puede entregar al cliente hoy, pues no, hoy mismo no lo va a entregar al proveedor. ¿Qué pasa? Esos camiones se van con esa carga a una plataforma logística donde vuelven a organizar los pedidos y vuelven a hacer la repartición de las rutas y de la selección de rutas de acuerdo a la programación que haya y a la flota que está disponible. Y de acuerdo a eso vuelven a entregar. En esa manipulación de carga en las plataformas logísticas pueden haber problemas, pueden haber productos que se pierden, productos que se dañan, productos que se trocan, ¿cierto? Que se intercambian entre sí por un error humano, por un error logístico, por un error, digamos que como tal del alistamiento de la parte logística. Y lo que les venía a contar del ejemplo es, el vendedor vendió su computador de 2 millones de pesos, el cliente no lo pudo recibir, lo devuelven y Servientrega va a devolverle en teoría el computador al proveedor, pero le llegó una caja con mango. Claramente el proveedor se molesta, hace una reclamación, pero ahí es donde es importante que hayan evidencias de lo que está enviando, evidencias de lo que está recibiendo, que él entregó el computador y le devolvieron unos mangos, y de esa manera poder hacer la reclamación a la transportadora y poderlo solicitar el pago del producto o el envío del producto correcto. Entonces acá, digamos que este tipo de escenarios puede ocurrir mucho cuando se utilizan este tipo, digamos que de empresas tercerizadas de transporte, que es donde, digamos, no, la mayoría de las empresas utiliza porque no, como les decía, las empresas normalmente no tienen una flota lo suficientemente robusta por todo el país para poder suplir, digamos que la distribución.
Entonces, por eso existen este tipo de empresas que prestan este servicio. ¿Listo? Entonces, acá es importante en esta entrega de mercancías hacer todo el tema de verificación, de validación, de poder revisar y como identificar cuál es el producto que me están entregando versus lo que yo envié. El recibo de mercancías está compuesto por las operaciones de recibo de documentos, recibo del camión, descarga y verificación. Al llegar al centro de distribución del comerciante, el conductor debe entregar los documentos que acompañan la carga, como la factura o la remisión. En la mayoría de los almacenes, la mercancía no tiene horario de recepción, sino que el turno de la descarga se asigna según el orden, aunque algunos almacenes asignan horarios fijos, algunos proveedores. Se suele hacer una verificación de las mercancías y o artículos que llegan al lugar de distribución. Se hace conteo ciego, aquí el operario obtiene una lista de referencias pedidas y proviene a hacer el conteo de las unidades que obtiene. Al final, esta información es ingresada al sistema que hace comparación con las porciones pedidas y cuando la mercancía es verificada se proviene al almacenamiento de la bodega para que los productos sean estibados y transportados con ayuda de montacargas. Entonces, acá en recibo de mercancías también es un poco lo mismo, pero ya basados, por ejemplo, en una orden de compra. Si, por ejemplo, estamos haciendo el pedido de las materias primas, pues va a llegar un contenedor, un camión con mis materias primas. Voy a tener que hacer un recibo, un conteo, una revisión de lo que me está llegando efectivamente es lo que compré y poderlo registrar dentro del sistema de almacenamiento de materias primas, por ejemplo. Pero es importante, digamos que tener muy presente cuáles son esos puntos claves de verificación, validación que se deben tener en cuenta para poder, digamos que gestionar este proceso dentro del recibo de alistamiento de materias primas que, digamos que marcan la diferencia allí. ¿Listo? Listo. Procedimientos para la entrega de mercancías, como decíamos ahorita, el recibo de la mercancía se hace posterior al negocio, se recibirá a los proveedores en la medida que van llegando, la revisión de la mercancía debe ser minuciosa, deben ser muy claros en lo que van a recibir y digamos que con eso dejar muy clara, normalmente se hace un acta de entrega de lo que se recibió y cómo se recibió. En caso de que se tenga mercancía con alguna irregularidad, pues con ese documento se puede reclamar y se puede con evidencias solicitar, digamos que la reposición de esos productos, la facturación, llevar un control del formato de mercancías, solicitar firma de la persona que también entregue del representante del proveedor. Entonces, acá esos son, digamos que principalmente los procesos de entrega y recibo de mercancías. Hay una manipulación, hay una entrega de mercancías y un recibo de mercancías. La gestión logística es el flujo de materias primas, productos, servicios e información a lo largo de toda la cadena de un producto o servicio. Se puede comprender la logística como la gestión de todas las operaciones que buscan garantizar la disponibilidad de un determinado elemento. La gestión de la logística incluye todo lo relacionado con el transporte de mercancías, el almacenamiento, el picking o preparación de pedidos y el transporte hasta los intermediarios que llevan a cabo la venta o hasta los domicilios particulares. Los principales objetivos que persigue una gestión logística eficiente son la disminución de costos, el aumento de la competitividad y la calidad en todos los procesos, desde el almacenamiento, transporte, distribución y pasando por el picking. Entonces acá lo que nos está diciendo es que la gestión logística se focaliza mucho más en todo lo que tiene que ver con el almacenamiento, sea de materias primas, el transporte, sea de materias primas o de producto terminado, la distribución, el alistamiento, el empaque, todo esto es la gestión logística, ¿cierto? Y esto, digamos, son todos los procesos que ustedes van a tener que optimizar, que ustedes van a tener que identificar oportunidades de mejora, cómo medir si este proceso está siendo, digamos que eficiente o no y generar planes de acción en cada uno de esos procesos. ¿Cuáles son las etapas de la gestión logística? La gestión logística se puede entender como el nexo entre la producción y el mercado. En todo este proceso de la cadena de suministro, las técnicas de organización y gestión logística se aplican en todas estas etapas. Primero, el inventario. En el inventario del almacén se gestiona todas las entradas y salidas de mercancía para tener siempre una noción del stock del que se dispone. Por eso es tan, pero tan importante mantener siempre
sistema o algún programa, algún software que me permita ingresar unidades y sacar unidades y poder tener un stock en tiempo real de lo que yo tengo en mis inventarios, para poder con esto generar una visual clara hacia el área de compras, hacia el área de planeación, para poder generar una compra de materias primas o generar una planeación de producción de producto terminado. Almacenamiento, salvo la distribución directa al cliente o cross-docking, en la que el almacén desaparece, esta etapa es siempre irremediable, ya que la demanda casi nunca corresponde exactamente con la producción. Además, todas las empresas suelen disponer de un stock de mercancías para poder abastecer en los picos de la demanda. En el cross-docking, el producto viaja directamente desde el lugar de la fábrica hasta el cliente. Sin embargo, esta práctica se realiza solo con productos perecederos que se pueden perder rápidamente o con algunos que dejan de estar vigentes rápidamente, como los periódicos. Entonces, acá tenemos la importancia del almacenamiento. Almacenamiento tenemos de dos tipos, ¿cierto? De materias primas y el producto terminado. Acá se está refiriendo un poco más al de producto terminado, donde claramente indica que normalmente a pesar de que tenemos un pronóstico, una planeación de la demanda, en muy pocas veces esto va a cumplirse al 100% o su confiabilidad va a ser del 100%, es decir, yo pronostico 1.500 y al final tengo una venta de 1.300, me sobran 200. Esas 200 se van al almacén. Muy rara vez me va a dar el número exacto todos los meses para yo no tener almacén. Por eso yo siempre tengo un almacén. Además, las empresas normalmente buscan mantener así sea un stock de seguridad para poder suplir las diferentes necesidades del mercado. Etapas en la gestión logística y una etapa que son las ventas, ¿cierto? Una etapa que es transporte y distribución y una etapa que es un servicio al cliente. Las ventas es otra de las fases también que se implica dentro de la gestión logística y va a comprender todas las salidas del almacén por adquisición de un producto, como una tienda, un supermercado o un bien directamente a usuarios, como el caso de la mayoría de los e-commerce. La siguiente etapa es el transporte y la distribución. Una vez que se ha gestionado la venta, llega la fase de transporte, mar, aire y la distribución. Servicio al cliente, principalmente desde la incursión de los e-commerce, el servicio al cliente ha ganado una gran importancia en la logística, ya que abarca gran parte de todo el proceso. De hecho, se pone en marcha desde que el usuario genera un pedido, cuando se pone en marcha toda la maquinaria para su distribución y entrega del pedido. Entonces, hoy en día, la parte de cliente, de servicio al cliente, cada vez se está convirtiendo en una parte más relevante y más importante para poder ser competitivos, llamativos frente a las diferentes empresas que venden lo mismo que nosotros. ¿Por qué van a comprar en este e-commerce A y no en este e-commerce B si el producto prácticamente vale lo mismo? ¿Qué va a diferenciarme el uno del otro? Y acá es donde viene la importancia de las diferentes estrategias de mercadeo, las diferentes estrategias de experiencia de cliente y poder colocar al cliente en el centro. Porque el cliente al final del ejercicio es quien está dando la pauta para poder, digamos, mejorar y generar optimización en los diferentes procesos. Esto es lo que vemos acá en nuestro capítulo 6. En este capítulo 6, ustedes lo que deben hacer es hacer esta lectura nuevamente, investigar un poco más, de pronto investigar un poco más sobre lo que tiene que ver con las diferentes etapas de la gestión logística y con ello poder complementar si quieren un poco también con el resto de información que está en la guía y hacer el resumen en un informe escrito. Esas serían las dos evidencias que deben presentar y que van a continuar, digamos que dentro de nuestro cronograma. ¿Tienen alguna duda, pregunta con estas dos evidencias que acabo de socializar con ustedes? ¿O estamos claros con estas evidencias? Bueno, creo que no hay muchas preguntas. Estas evidencias van a quedar todas para el 30 de octubre. ¿Listo? Para que por favor las vayan realizando, no se dejen atrasar. Y cualquier duda, pregunta que tengan, me van contando y escribiendo. Buenas noches. ¿Listo? Dime, buenas noches. Hola, Luis. ¿Qué tal, Alexandra?
yo tengo una consulta, es que, bueno, tú me hiciste retroalimentación de unas evidencias, pues yo las voy a subir de nuevo, pero no veo por dónde. O sea, ahí en la evidencia no sale dónde No te como sale el darle botón. bien. Vale, listo. Voy a Eso. entrar a mirar esta noche porque en algunos casos se desconfigura, entonces voy a configurarlo nuevamente para que quede habilitada el botón. Vale, muchísimas gracias. Bueno, listo, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Listo. Bueno, chicos, entonces eso sería todo. Y quedamos pendientes de cualquier duda o novedad que tengan. Muchísimas gracias. ¿Listo? Entonces, que pasen buena noche y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.